no sé, pensando en Ultra Inocencia, ¿no? En la última que hemos hecho, yo no sé, pensaba, ¿qué te parece que es lo más, como lo más difícil de todo el proceso? O, no sé si de lo que hemos conseguido o de lo que no hemos conseguido, con la pieza, pero decir, hostia, este aspecto es lo más complicado de esta pieza, tanto porque lo hayamos conseguido, porque hayamos dicho, mira, nos costó tanto esfuerzo conseguirlo, o incluso por lo mismo, porque no hemos llegado a conseguirlo, porque es un temazo que todavía no controlamos. Por ejemplo, de Ultra Inocencia, que es la última y la tenemos más fresca. ¿Qué es lo más complicado? Sí. Yo supongo que el juego que hemos hecho con los códigos que siempre habíamos estado jugando, de qué es lo que no se dice o lo que no, el público no acaba de saber qué es, creo que en esta pieza lo hemos jugado ya con más intención, ¿no? El hasta dónde los dejas perdidos, hasta dónde no. Antes quizá era algo más que se nos descontrolaba más, o dentro de lo que se puede controlar, porque creo que es una propuesta ya bastante extrema, pero que me parece interesante ya empezar a controlar un poco más esas herramientas bueno, con más intención, saber cuándo estás dejando al público perdido, cuando le das alguna pista, cuando... Sí que es verdad que es la pieza con más trozos elípticos, ¿no? Con más zonas que no se saben. Y con más complejidad narrativa, a mí me parece que sí, que tiene como una mezcla también de maneras de narrar interesantes, y por primera vez yo creo que lo hemos hecho con mucha más conciencia, ¿no? Como ya saber un poco más los ingredientes, y decir, estás cocinando y dices, hostia, un poquito más de sal aquí, un poquito más de tal, y también es muy complicado, pero esto yo creo que en todas las piezas es que nuestros materiales aparecen en improvisaciones y todo esto, y son la hostia, y de pronto cómo se mueren y cómo los tenemos que reanimar para que vuelvan a tener esa chispa que tienen al principio, ¿no? O sea, cuando aparecen. Eso es lo que yo creo que es muy complicado, creo que en cualquier proceso, pero en los nuestros, que tú ya sabemos en los jaleos que nos metemos, me parece que es lo más complicado, ¿no? El otro día estaba pasando el texto a Gillian para la traducción y repasando y traduciendo un poco, y la verdad es que veía el texto y qué marcianada a nivel de... te lo lees y es bien poco clarividente. O sea, lo que dices tú, que hay todo lo que no se dice, porque si no, no entenderías un pijo de la obra. Hostia, es interesante, ¿eh?